en la madriguera donde yo tengo que trabajar. La madriguera es un nido de ratas. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es, digo, ¿por qué ser contemplativo con tipos que son chorros? No hay retorno sobre esos niveles de traición. Pero ni siquiera, esto es interesante. No hay retorno sobre la traición. En el armado de él había gente que me acusaba de nazi. Igual que Carrió, igual que Maduro. Para atraer a los votantes de Milei, de la extrema derecha fascista, a sus filas. La extrema derecha neonazi fascista que está con Milei. ¿Le molestaba si la tribuna de atrás lo puteaba? No, me encantaba. Para usted Messi es mejor que Maradona. ¿Qué reflexión le merece que el país anfitrión sea Qatar? Pero mientras tanto, como decíamos ayer, la Argentina, el laberinto económico, el dólar que pega esos saltos. Está con nosotros Javier Milei. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal, Carolina? ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo le va? Bueno, enseguida vamos a hablar del dólar blue, pero quiero hacer un paréntesis porque quizás le podemos preguntar sobre la pericia de los arqueros a Javier Milei. ¿Tiene un historial con Más el adelante fútbol? en un rato le vamos a preguntar qué opinan algunos arqueros y también tiene algunos cálculos de la economía del Mundial. Hay algunas cosas interesantes desde el punto del análisis económico que se puede decir de todo esto. Bueno, enseguida nos vamos a meter con eso, la óptica de Milei sobre el mundo mundial, el mundo del mundial. Él fue arquero de Chacarita, ¿no? Sí, claramente. Pero vamos a hablar del dólar blue porque pegó un salto importante. Estamos hablando de que llegó hoy a 312 pesos. Y hay quienes dicen, bueno, prepárense porque esto es con toda la artillería puesta, ¿no? ¿A cuánto podría llegar el dólar en la franja que tenemos como referencia, no? A ver, vamos por partes. Si el propio viceministro de Economía, que en los hechos es el ministro de Economía, porque el ministro de Economía se ocupa de temas políticos, dijo que estuvimos al borde de una hiperinflación cuando estuvimos con el tipo de cambio cercano a los 350, cuando yo miro el contado con liquidación, que es el que más se aproxima a un dólar verdadero de mercado, porque es el mercado que más profundidad tiene, ¿no? Está entre 333 y 335 pesos, entonces estamos en problemas, primer punto. Lo otro que hay que comprender, que no es que el dólar sube, el problema es que el peso pierde valor. O sea que cada vez nos queremos sacar más rápido los pesos encima. Eso es un factor adicional. Ese es un problema todavía muchísimo más grave que se llama el problema de la caída de la demanda de dinero. Ese problema que vos estás señalando, Carolina, es muchísimo más grave. Ese es el detonante de todas las crisis, eso. Entonces, lo primero que hay que comprender es por qué pierde valor el peso. Bueno, el peso pierde valor porque vos tenés una explosión de pesos. O sea, hay una emisión furiosa de pesos. ¿Eso no se frenó? A ver, no, es que el problema vos tenés problemas con la emisión monetaria. O sea, a ver, vamos por la definición. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez. Ahora, cuando vos emitís un peso, el impacto se ve entre 18 y 24 meses después. Entonces vos hoy tenés tres problemas con la emisión monetaria. El primer problema que tenés con la emisión monetaria pasada. A ver, este gobierno de impresentables... Espera, esto quiere decir, para recapitular porque estamos diciendo un montón de cosas, que ahora estamos pagando en términos inflacionarios el plan platita, por ejemplo. Exacto, entre otras cosas. En realidad estamos pagando los 2 primeros años de gestión de este gobierno, ¿sí? Porque, ¿qué hizo? Hizo el equivalente de 11 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. O sea, emitió 2 bases monetarias para financiar el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento la inflación te iba a llevar puesto. Esto nosotros lo hemos hablado ya, diciendo, mirá, por más que hoy cortaras vos con la emisión monetaria, sigue. La inflación va a seguir porque tiene que ver con lo que vos ya emitiste en el pasado. Es decir, aun cuando cortaras la emisión monetaria. Ese es el primer punto. El otro problema que vos tenés es con la emisión monetaria presente. Vos tenés déficit fiscal, ¿con qué crees que lo financian? O sea, si no se pueden financiar afuera, digo, no, entonces ¿qué hacen? Agarran, digo, le ponen un bono al Banco Central, el Banco Central le da dinero, ¿sí? Y una parte la saca con las LELIQs. Entonces ahí tenés no solo el problema de la parte que no puedes sacar, que es emisión monetaria presente. Por ejemplo, la barrabasada que hicieron con el dólar soja. Incrementaron la base monetaria en un mes 25%. Digo, ¿qué creías que iba a pasar? Y va a generar más presión. Y lo otro es el problema de la emisión monetaria futura. Este es el tema más delicado de todos. Yo hoy por
la base monetaria que tengo, que es el dinero que yo verdaderamente emití, tengo dos bases monetarias equivalentes en LELIX, que es ese instrumento que utiliza el Banco Central para sacar el dinero. Que no genera, con lo cual, ¿cuál es el problema? La emisión monetaria futura. Ahora, ¿qué tasa está pagando por eso? 107%. ¿Qué quiere decir que esto? De acá a 12 meses vos las LELIX las duplicás. Y además, el presupuesto, que tiene un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares, al tipo de cambio con el que trabaja el gobierno, ¿cuál es el problema? Que el 75% lo está esperando financiar en el mercado local. Es decir, vas a tener más LELIX, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que vos te vas a ir a una relación de 5 veces la base monetaria en LELIX. En la previa de la hiperinflación, en el cuarto trimestre de 1988, tenías una relación entre pasivos remunerados, LELIX, y base monetaria como la de hoy. Y quiere decir que vamos a ir a 5 veces eso. ¿Es una bomba de tiempo? Es una bomba. Es inevitablemente una... Es una bomba. O hay modos de... Hay modos de desactivarlos, pero digo, eso no está dispuesto ni a hacerlo este gobierno ni la oposición. ¿Cuáles son los modos de desactivarlo? Bueno, vos, por ejemplo, una forma que podés hacer es instrumentar una dolarización como la que propusimos nosotros. Ayer habló Cavallo sobre la dolarización, habló sobre eso, me parece que tenemos después en un rato, y habló sobre usted también, y sobre su ideario económico y demás. A ver, vamos a escuchar a Cavallo. A ver. Le voy a nombrar, para terminar, a 2 figuras que han hecho mucho hincapié en el programa económico, y usted me dice con cuál siente más afinidad para pensar o a quién ve gestionando la economía de la Argentina en un futuro. Javier Milei o Ricardo López Murphy. No, los dos son buenos y ojalá en algún momento puedan cooperar entre ellos. Javier Milei tiene un gran empuje y tiene la frescura de quien no ha estado enredado en gestiones de gobierno y a su vez cree que se pueden hacer cosas que muchas veces no son posibles hacer. Pero sin embargo, el que él esté pregonando el valor de la libertad está teniendo un efecto positivo y además ha logrado que los jóvenes que en otras épocas se entusiasmaban con las ideas marxistas o con otro tipo de ideas disruptivas ahora estén apoyando las ideas de la libertad. Bueno, ahí hablaba de usted, una de las cosas que decía es que le gustaría ver a usted más incorporado, más cerca de Juntos por el Cambio, le gustaría ver a un bloque opositor más fuerte. Sí, dijo, colaborando en el equipo económico con López Murphy y el nuevo gobierno. Ahí es política y podemos tener diferencias de criterios. Desde mi punto de vista, esto es una opinión mía, la política no es una ciencia exacta. Entonces, digamos, yo voy a decir lo que la yo dinámica creo. de lo impensado. Como Otra vez viene con Dante Panzeri, Wiñaski. Viste que no le dije Nicolás ahora, le dije Wiñaski. Wiñaski, está bien. O sea, no sé si queda claro. Ya discutimos esa frase. Digo, justo un bilardista, un heredero de Subeldía, le vas a decir, digamos, le vas a nombrar a Dante Panzeri, dale. Pero de la política, ¿no? No, bueno, No a ver, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Cuando vos, como yo lo veo, para mí es inviable Juntos por el Cambio tal cual existe hoy. ¿Por qué? Porque el radicalismo es la Internacional Socialista, porque la coalición cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, con lo cual también son parte del problema, y el ala blanda de Juntos por el Cambio también es un problema. Porque recite ideas que nos han condenado al fracaso. Y con la fatal arrogancia de creer que son más inteligentes y lo pueden hacer bien. Con lo cual, el problema... O sea, son como kirchneristas reloaded. Porque los kirchneristas por lo menos son brutos. Es decir, estos van a hacer daño de manera eficiente, con lo cual es más problemático. Por lo tanto, yo no estoy dispuesto a ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los kirchneristas de vuelta. Yo los quiero sacar a los kirchneristas. No quiero hacer a Máximo Kirchner presidente en el 2027. Es decir, yo no quiero ser parte de ese fracaso. Ahora, es cierto que hay un ala de Juntos por el Cambio con el cual yo me llevo muy bien y que, digamos, puedo trabajar, pero no con las partes que acabo de mencionar, porque eso es parte del fracaso. Entonces,
¿cuál es la diferencia entre el caso del político convencional y en mi caso? Que yo no me desvivo por tener un cargo. A mí tener un cargo, no, me da lo mismo. Yo vivo de dar mis conferencias, lo mío es otra cosa y solamente estoy dispuesto a involucrarme en la gestión solo si yo creo que hay chances de éxito. Yo no voy a estropear todo el trabajo de batalla cultural que llevo hecho hace más de 20 años, 10 años de manera más conocida, o 30, pero no estoy dispuesto a rifarlo en algo que yo sé que va a terminar mal. Entonces, esa es mi opinión, Bueno, volvamos al tema de la dolarización para ordenar un poco la conversación, después vamos a volver sobre la política. Pero exactamente lo que dijo Cavallo, bueno, en ese fragmento justo hablaba de la política, de usted y de Ricardo López Murphy. Me gustaría volver al tema de la dolarización porque él hablaba de, en la actualidad, autorizar el uso del dólar para todo tipo de transacciones y hablaba de un escenario de régimen bimonetario, ¿no? Hay quienes cuestionan la idea de la dolarización por esta idea de la pérdida de la soberanía monetaria. Hay que preguntarse también qué soberanía monetaria hay cuando la moneda no vale nada o no puede preservar su valor, pero igualmente vayamos a ese punto. ¿Cómo se implementaría un esquema de dolarización hoy? Vamos por partes, por favor. Primero, yo no adhiero al régimen bimonetario. Porque la pregunta es, ¿vos preferís tener dólares o pesos? Dólares. Me gustaría que el peso valga algo, pero el dólar preserva su valor. Pero a ver, sí. Lo voy a poner de manera áspera. A ver. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. ¿Está claro? Es decir, y eso, digamos, en todo el arco político, en su gran mayoría, en la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. ¿Sí? Digo, o sea, punto. ¿No fue eso para el Congreso? No, para nada. Digo, o sea, es lo que yo digo, o sea, siento y vivo a día cuando los veo. Bueno, pero Javier, para la última vez que estuvimos, conversamos y yo le pregunté si usted era la antipolítica y me contestó, no soy la antipolítica, creo en la política y convenimos en que la solución es una solución política, no se puede llamar madriguera a toda la clase política. No, dije que digo en su gran mayoría. Dije en su gran mayoría, no dije toda. Igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se le cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, barbaridad. con lo cual, digamos, o sea, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo al inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 el tipo de cambio oficial y 140, 150 el paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, que es menos que el promedio, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que además, cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. O sea, con lo cual, digamos, yo no tengo por qué ser contemplativo con tipos que son chorros. Cerremos esa conversación, volvamos a la dolarización. Vamos, ¿por qué, digamos, régimen bimonetario no? Porque el problema que va a pasar es que hay una parte que opera en dólares y le va a ir bien. Y la parte que va en peso, que va a quedar funcionando con la moneda del político argentino, va a quedar en peso y lo vas a arruinar. Es decir, los pobres van a ser más pobres. Es decir, porque se te va a derrumbar la demanda de peso, porque nadie lo va a querer tener, se van a ir todos al dólar. Ese switch de portafolio vos lo estás fogoneando, lo estás fomentando y con una caída de la demanda de dinero, la cantidad de pobres indigentes que vas a generar es impresionante y vas a tener un estallido social enorme. Punto uno. Por eso yo no quiero el régimen bimonetario. La dolarización. Lo primero que hay que entender es por qué existe el Banco Central. Este debate arrancó a mediados del siglo XVI, allá por 1550 en la Escuela de Salamanca, entre lo que se llamaba la escuela monetaria, la Currency School, y la escuela bancaria. Cuando vos haces todo el debate y llegás al siglo XIX, poco antes del medio del siglo XIX, con la ley Peel en Inglaterra, se crea el sistema financiero monstruoso que tiene el mundo hoy. Básicamente era un banco central, en ese caso el banco central, digamos, tenía un tipo de cambio fijo, una caja de conversión patrón oro,
pero acompañado de lo que llama un sistema de encaje fraccionario, que es lo que tenemos hoy. O sea, vos, por ejemplo, vos llevas hoy 100 pesos. El banco guarda 20 y presta 80. O sea, ¿qué es el banco? El banco es un intermediador de plazos. Toma plata corta y la presta largo. ¿Por qué, digamos, el Banco Central regula a los bancos? ¿Por qué? Porque si alguien quiere ir a pedir la plata y Para vos no que la se queden tenés... con algún respaldo. Claro. Esos son los encajes. Sí, y te presta plata en caso de que vos tengas una corrida y se supone que después vos ese crédito lo recuperás y pagás, y ahí es cuando se neutraliza el efecto. Solo existe por eso el Banco Central, en realidad. Lo que pasa es que los políticos después lo tomaron para estafar a la gente. En el caso argentino es un escándalo mayor. Entonces, lo primero que vos que tenés que asegurar es que el Banco Central no sea necesario, porque vos no vas a poder imprimir dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Pará, pero si fuera verdaderamente un ente autárquico, ¿no funcionaría bien? No. Digo, hay otros países que registran una inflación anual similar a la que nosotros registramos mensualmente, que tienen Banco Central y simplemente no se hace cualquier cosa con el Banco Central. Pero vamos por esto. La pregunta es moral primero. ¿Vos creés que robar está bien? No. Bueno, digo, el accionar del Banco Central es un robo. Y cualquier cosa que Pero haga no el en todos lados es un robo. No, sí, en todos lados es una estafa. ¿Departamento del Tesoro es una estafa? No, la Reserva Federal. La Reserva Federal. Es una estafa. Sí, el Banco Central como criterio, como concepto, es una estafa. Banco Central de Inglaterra Es decir, una y estafa. cualquier cosa que haga el Banco Central hace daño. Si expande, hace daño. Si contrae, hace daño. Y si no hace nada, también hace daño. Porque en realidad, por ejemplo, en el patrón oro, cuando el oro se apreciaba, ¿qué hacía? O sea, el oro se volvía más caro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacía la gente? Iba a la mina, sacaba más oro y aumentaba la cantidad de oro. Y la cantidad de dinero que había dentro de la economía se regulaba por la cantidad de oro que generaba los propios individuos. Es decir, y nadie mejor que eso, que los propios individuos, saber cuánto oro quieren tener, digamos, por si fuera un régimen áureo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, vos solamente podés eliminar el Banco Central cuando antes eliminás la necesidad de tenerlo. Para eso tenés que hacer una modificación de la banca. Se llama banca Simon. Eso, digo, los economistas ya lo descubrieron en la década del 30. Entonces, vos primero tenés que reformar el sistema financiero. Ahora, vamos por partes. Si vos tenés una hiperinflación, la reforma del sistema financiero la haces en 15 minutos. Si vos tenés que enfrentar el despiole que está dejando este gobierno, te va a demandar 2 años y medio. Sí, igual tengo la sensación de que acá entra mucho el factor Argentina. Digo, si verdaderamente lo que llamamos un ente autárquico funcionara como tal, muchos de los dolores de cabeza que tenemos nosotros y que no tienen otros países de la región no lo tendríamos, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así. Para que el Banco Central... Mira, esto está en Hayek, en un libro, su último libro, que es de 1988, se llama La fatal arrogancia. Yo te voy a decir todas las cosas que tiene que saber el Banco Central para hacerlo bien. Tiene que conocer algo que Robert Lucas Jr. lo llama los parámetros profundos. Los parámetros profundos de la economía son, por ejemplo, las preferencias de todos los agentes, de todos los individuos de la economía, pasados, presentes y futuros. Sobre todos los bienes que existen en la economía, pasados, presentes y futuros. Además, tiene que conocer algo que se llama la tasa de preferencia intertemporal. ¿Cómo decidís pasar consumo del presente al futuro? Cosas. Es una cuestión muy técnica. No, yo sé que es técnico, pero digo, pero lo que quiero ver es, no se podría- a ver, lo vamos a hacer en estos términos. Nicolás, vos, por ejemplo, ¿vos sabés que vas a estar consumiendo de acá a 15 años, por decir algo? Comidas, espero. No, bueno, ¿cuál? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de comida? Digamos, vos sabés Que cada qué vez tipo de... menos. qué No, tipo- es inviable ese nivel de previsión. Bueno, la única forma que vos podrías hacer esto bien es que, digo, hay un montón de... La lista es muchísimo más grande sobre la tecnología, sobre los recursos. Pero no importa. Vos solamente podés hacer eso bajo 3 condiciones, siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, que debería ser Hashem, debería ser el creador, debería ser Dios. Y te voy a decir algo. O Stalin. No, bueno, se lo hizo mal, un criminal. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Digamos, no hay forma de que vos puedas resolver ese problema correctamente. Por eso también es importante entender la lógica de Hayek, digamos, cuando él escribe el uso del conocimiento en la sociedad. ¿Entendés? Porque, digamos, o sea... Es interesante, pero volvamos a lo... Perdón, ¿no? No, por favor. A lo más llano. Porque se habló mucho del Mundial, va a tapar todo. Pasaron 2 fechas. La pregunta es, Dólar. vamos a ponerle la prueba hacia la estupidez que dijo la ministra de Trabajo.
No, digo. No, pero no, no. Kelly Olmos, Kelly Olmos. Claro. Que la estupidez que dijo. La pregunta es, digo, a ver, 3.12 el dólar. supongamos que Argentina de acá al final gana todos los partidos, es campeón del mundo, y la contracara de eso es, te dejo sin un mango y con la heladera vacía. La prueba ácida, ¿qué dice? Que te vas a morir. Digo, no te... Tío, ¿estás claro que eso es una estupidez que no soporta? Sí. No, que justamente el ejemplo de hoy es, ¿qué pasó que el dólar se fue a 3.12? Porque, ¿Eso va a generar más inflación? bueno, porque, ¿cuál es el problema? Lo que vos estás viendo es la posibilidad que se quintuplique los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces, digo, vos, eso que te dice, y de cara al futuro tenés un montón de inflación. Entonces, si vos vas a tener inflación, vas a demandar más, vos querés tener, si hay mucha más inflación, ¿vas a querer tener más peso o menos? Y Depende menos. cuánto sea más. Ve. Pero- A ver, ¿a usted le gustaría ser el próximo presidente? ¿Le gusta? Yo trabajo Para un proyecto en el para que un podría proyecto ser... en el cual yo Ok. podría ser el presidente. Bueno, pero usted está describiendo un escenario donde, y estoy citando textual porque le hice la repregunta, un escenario en el que se entregaría una suerte de bomba de tiempo en términos económicos. Habló de lo que pasa con las LELIQs, habló de la base monetaria. La pregunta es, ¿por qué querría ser presidente en ese escenario tan apremiante? ¿Cree que puede solucionarlo? ¿Cree que es viable? ¿O cree que...? Porque yo creo que una Argentina mejor es posible. Y que sí se puede arreglar. Y que, a diferencia de los otros, yo sí sé cómo se arregla. Pero no solo que sé cómo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero además tengo el coraje para hacerlo. Ayer- Nadie en la oposición tiene el coraje para hacerlo. No. Si le demuestran Nadie. que sí. Como ayer Cavallo decía, me gustaría que Milei y López Murphy aporten a un equipo económico. Yo no me puedo sentar con el señor López Murphy. ¿Por qué? Por el comportamiento de sumarse a una coalición socialdemócrata traicionando los valores de la libertad. Bueno, y con Patricia Bullrich entonces tampoco. No, digamos, no ha hecho la prédica que ha hecho López Murphy, no ha dicho las cosas que dijo López Murphy de mí, tratándome de kirchnerista de derecha, tratándome de castrista, tratándome de chavista. ¿Pero le perdonaría eso para No. el país? A ver, yo daba conferencias con él. Él ha leído libros míos, él ha prologado libros, yo he sido parte de sus libros. Digamos, ese tipo de ofensas no hay retorno sobre esos niveles de traición. Pero ni siquiera, esto es interesante. No hay retorno Ya- sobre la traición. Ni aunque sea mejor para la patria. Con traidores, no. O sea que es imposible una posibilidad de acercamiento a Juntos por el Cambio. Imposible. Es imposible Juntos por el Cambio. Pero, Me dio la sensación pero de que podría estar más cerca de Carrió que de López Murphy. no me ofenda. No. Porque además con esa señora estoy en un juicio. Ah. Porque dijo una aberración Sí, sobre sí, mi tiene persona. La misma aberración que dijo Maduro. Es decir, qué interesante. O la misma aberración que decía la gente de la lista de López Murphy. Con acusaciones gravísimas. Dios, ya sabemos de qué estamos hablando. No lo quiero ni repetir Sí, porque estoy- me repugna eso. Sí. Y eso, digamos, se generó desde No, porque Juntos por el Cambio. Porque fue tan terminante con López Murphy que, bueno, Bueno, tenía gente que también, a ver, para que la gente sepa, en el armado de él había gente que me acusaba de nazi, igual que Carrió, igual que Maduro. Es decir, al final, ¿quiénes son los que están del lado de la izquierda? Ellos, no yo. Bueno, o sea que se imagina... Y la ventana, para no cerrarte la ventana, por favor, discúlpame, Sí. Carolina. No. Pero sí, y esto lo dije públicamente, yo estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio a el ala dura de Juntos por el Cambio. Y si quisieran una interna, le damos la interna, y si ganan, acompañamos. O sea, para pasar en limpio, ¿usted puede imaginarse un escenario en el que Patricia Bullrich sea invitada a formar parte de Libertad Avanza y tenga una interna con usted? Sí, obvio, claro. y si gana ella, podría ser Bullrich presidenta, Milei ministro. Digamos, acá lo que cuenta es la decisión de la gente. Yo no tengo por Hagamos qué... una ucronía. No, imaginemos algo que no pasó. Van a la interna. Gana Bullrich. Yo estoy para acompañar. Sería el ministro de Economía de Bullrich.
si fuera Ucronía. dentro de una estructura fuera de Juntos por el Sí, Cambio. sí. Sin los radicales, sin la coalición cívica, sin las palomitas tibias y amargas, digamos, inoperantes, empobrecedoras. Wow. Bueno, un título. No, digamos, o sea, por eso yo digo, pero ¿cuándo negué la posibilidad de que sí. el ala Además dura de fue claro. Juntos por el Perdón, Cambio venga? ¿esa propuesta La- existe? ¿Ya la hizo esa propuesta? Porque lo está diciendo aquí. Pero lo hago seguramente. explícitamente. Digamos, lo hago explícitamente. O sea, usted le ofreció a Patricia Bullrich tener una Lo hablé, interna dentro digo, de hasta Libertad Avanza. hasta lo hablé con Mauricio Macri. Con los dos lo hablé. Pero los dos yendo para... Para Libertad Avanza. Bueno, está bien, porque no puedo estar del otro lado. Aparte, no me quieren. Lo cual, digamos, o sea, está claro que tampoco hice un trabajo para que me quieran, ¿no? Pero, digo, o sea, y tampoco me interesa que me quieran. Sí. Los fracasados, los que hundieron el país, los que transan, los que negocian, los que son socios de los K, que les aprueban presupuesto que implica 30.000 millones de dólares más de impuestos, porque la deuda son impuestos futuros. ¡Ey! Los cómplices que le votaron y le dejaron pasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mientras que nos reventaban la cabeza con impuestos. Digo, con esos, no. Está claro. ¿Cómo lo ve Alberto Fernández? No sé, quizás tengo que pasar por el oculista y se me quedaron viejos los anteojos. No Bueno, lo ve. Tuvo... Lo veo Tuvo en el desdibujado. G20. Lo veo desdibujado. ¿Y a Cristina? Es muy difícil romper la subjetividad cuando la veo. Sí. No sé, dije todo por eso. ¿A Máximo parado en el paravalancha en el acto de la madre? Digo, a ver, la forma en la cual uno expresa, digo, es una cuestión personal. Digo, ¿qué tengo que meterme yo ahí? Digo, eso, digo, cada cual lo No, es vive. un diputado, presidente del Pero cada uno lo vive, o del sea, Partido Justicialista de Buenos Aires. Saquémoslo de paravalancha. pero digo, Bajémoslo de paravalancha, No, Maxi. pero por eso, pero a ver, vamos a ponerlo bien en términos liberales. ¿Afectó el derecho a la vida a alguien? No. ¿La libertad? No. ¿La propiedad? No. Digo, ¿qué? Digo, o sea, No, que se se cuelgue lo el pre- paravalancha, que haga lo que se lo quiera. pregunto de vuelta. O sea, ¿sabes qué? Si fuera Churchill y se cuelga el paravalancha y arregla la Argentina, digo, no lo festejo. Bueno, se lo pregunto de vuelta. ¿Qué opinión tiene del señor presidente del PJ bonaerense y diputado nacional y jefe de la Cámpora, Máximo Kirchner? Peor que el que tengo de la madre. Digo, porque por lo menos la madre tiene un currículum para amparar las aberraciones que hace. Pero, y tiene los votos. El chico ni siquiera tiene los votos y no tiene el currículum de la madre. O sea, porque esa es la realidad. O sea, ¿usted le respeta la carrera política a Cristina? Digo, no me gustan sus ideas, pero digo, o sea, a ver, fue 2 veces presidente. Digo, aparte pasó por todos los cargos. Eso es interesante. Porque en realidad ella que salió a criticarme lo nuevo, digo que y dice que ella lo nuevo, 30 años, más de 30 años lleva en política, arruinando el país. Sí. Dijeron que ellos eran lo nuevo, sí. Y el ¿Qué es lo nuevo? Digo, a ver, fue 2 veces presidente, es vicepresidenta ahora. Digamos, no solo eso, sino que además ¿Se le va a olvidar Ahora. alguno? A ver. como si, digo, fue diputada nacional, fue senadora nacional, fue diputada provincial, senadora. ¡Ey! Asesora municipal. Dale, llevas años, digo, destrozando el país. Aparte, Dios, es como, digo, Cristina es como Atila. Atila donde pisaba, destrozaba el piso. Bueno, es igual. Digo, los lugares donde tocaron los Kirchner lo arruinaron. Pero usted recién dijo que le respetaba la carrera política. Digo, reconozco un dato fáctico, que es otra cosa. Bueno, también es presidente Alberto Fernández y ha ejercido muchos cargos públicos, ¿no? Bueno, también es otro desastre, digamos, pero... Pero le reconoce su carrera política. Bueno, llegó a presidente, digo, algo habrá hecho para, digo, llegar ahí. Nunca le pregunté sobre esto. ¿Qué dice de la justicia? El tema de la justicia para mí es un tema hiperdelicado. Porque la república se sostiene sobre la justicia. O sea, cuando vos construís la república tiene tres elementos. El poder ejecutivo, que es la idea del monarca, pero el monarca puede derivar ¿en qué? En tirano. Punto 1. La aristocracia vendría a ser el Congreso, pero puede derivar en
oligarquía. ¿Y quién es el que evita que eso suceda? La justicia. Pero la justicia tiene que ser independiente. Y lo que yo siento es que la justicia está todo el tiempo siendo manoseada y atacada por el poder político. De un lado y del otro. De un lado y del otro. Entonces, para mí, esto es una visión mía, la justicia habría que escindirla de los otros poderes, literalmente, hasta en su financiamiento. Y que la estructura de la propia justicia sea determinado por los propios entendidos del tema. Digo, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Cómo digo que eso de andar metiendo políticos ahí en el medio? No. Se tendrían que autoelegir los Ellos, digo, los se tendría, jueces. claro, exactamente, tendría que ser algo, digo, entre especialistas, que se resuelva entre especialistas, que ellos determinen la mejor manera que funciona, que tengan independencia en sus recursos y que no dependan de nadie, y que hagan lo que ellos consideran que es lo correcto. O sea, ¿usted cree que debería haber una reforma judicial en la Argentina? Sí, obvio. Y constitucional, ¿no? Bueno, está bien, digo, yo lo que estoy diciendo, cómo veo el problema. Después, Sí, no, muy después, o sea, podemos discutir, digamos, si se puede instrumentar, si no se puede instrumentar, cuándo se podría instrumentar, de qué manera. Pero mientras que vos tengas su justicia absolutamente contaminada por los políticos, ¿qué pretendés que funcione bien? Nada funciona bien donde mete la mano a los políticos. ¿Sabes qué? Vendrían a ser como, en lugar del rey Midas, son el rey Sadim. O sea, el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, esto convierten todo en porquería. Sí. Es muy interesante lo que está diciendo. Ahora, de ganar tendría que ser una revolución en el mejor sentido. Yo voy a gobernar con la gente de mi lado. Y yo no tengo ningún problema de exponer a la casta. O sea, si la casta me bloquea, yo voy a... O sea, quieren jugar fuerte, yo les voy a contestar de la misma manera. Llamaré consultas populares y los expondré frente a la sociedad y les mostraré a la sociedad la porquería que son y por qué los quieren robar. Digo, a ver, vamos a... Aumentaron los 30% ahora, ¿no? La dita, No sé si yo la devuelvo. A mí me da lo mismo, o sea, entonces el próximo sorteo entregaré más dinero. Bueno, pero es dinero de los contribuyentes. De los pagadores de impuestos. Porque decirle contribuyente al pagador de impuestos es como decirle novia a la víctima de una violación. No, con esas cosas, digo, los impuestos no se pagan voluntariamente. Por algo se llaman impuestos. Si no los pagás, vas preso. Si podés joder con cualquier cosa, digo, lo único que no te dejan pasar los políticos es que no pagues los impuestos. Entonces, porque la de la casta no se toca. Entonces, a lo que voy es, si ellos quieren jugar fuerte, ellos quieren bloquearme, yo no tengo ningún problema, yo también voy a jugar fuerte. Las reformas que yo considero clave, si no me las pasan, llamo consulta popular. Yo tengo clarísimo cuál es el mandato de la gente. El mandato de la gente para conmigo es muy simple. Digo, le jode soberanamente la inflación. Quieren alguien que arregle la inflación. Bueno, yo sé cómo se arregla. Y lo voy a hacer. Y si la casta no me lo deja hacer, llamaré a consulta popular y los expongo. No tengo problema. Es decir, si quieren seguir estafando a la gente, si quieren seguir arruinándole a la gente, si quieren seguir haciendo todo este desastre de empobrecimiento, bueno, si yo me metí esto para, digamos, volver a poner a la Argentina de pie. Entonces, ¿qué tengo que...? O sea, ok, ellos me quieren enfrentar. Yo no tengo problema, yo los enfrento. Y los expongo frente a la sociedad. Y les voy a demostrar a la sociedad la basura que son. Hablando de pie, ¿no? ¿Hablamos un poco del Mundial? Lo que quiera. Un tipo muy flexible. Yo soy absolutamente flexible. No, porque además fue arquero, ¿no? El único jugador que la puede agarrar con la mano. Exactamente. Sí. Bueno, eso resuelve una vieja disputa en Argentina si era mejor Filiol o Gatti. Ajá. A ver, de los 11 jugadores de tu equipo, ¿cuántos pueden tocar la pelota con la mano lícitamente? Uno solo. El arquero. Es decir, que jugar con la mano es un recurso escaso. Sí. Gatti juega con los pies, listo. Se acabó la discusión. Filiol fue el mejor de todos los tiempos. Disputas sobre fútbol. No, pero no, aparte, recientemente se hizo un relevamiento, por ejemplo, de los mejores arqueros de los mundiales. Y Filiol, en el año 78, salió primero y les ganó a todos con 35 intervenciones. O sea, era literalmente un pulpo. Era
el Superman del arco. Está escuchando la música ahí está Milei arquero, ¿no? No, ahí no estoy. Ah, uy, sí, ese soy yo. Ajá. ¿Atajaba Ahí te- bien? Hacía lo que podía. Trataba que no entre. Sí. ¿Le molestaba si la tribuna de atrás lo puteaba? No, me encantaba. Me encantaba. Siempre me agrandaba en la adversidad. Ajá. Nos había dicho recién detrás de cámara una cuestión de que el VAR es una que tiene que ver con la economía. Sí. El VAR, a ver, una de las cosas que... Fíjate esto. Por ejemplo, fíjate lo que ganaba Maradona siendo el mejor jugador de su tiempo. Y fíjate lo que gana Messi siendo el mejor jugador de su tiempo. La diferencia es abismal. ¿Por qué la diferencia es abismal? Porque el negocio del fútbol creció fenomenalmente. Uno de los elementos más importantes que hizo explotar al fútbol como deporte fue la televisación. Claro. Entonces se hizo un deporte extremadamente masivo. O sea, ya no es un problema de que vos juntés plata llenando el Pasión de estadio. multitudes. Exactamente. Bueno, pero esa pasión de multitudes vos se la llevaste con la Deporte televisión. populista. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Que a vos tus ingresos se multiplicaran enormemente. Aparte, digamos, o sea, hay una teoría sobre la distribución de ingresos que se llama la teoría de las superestrellas. Y en lugar de que vos, en la medida que sumás talento, en lugar de tu remuneración crecer aditivamente, crece exponencialmente. Entonces te aparece un tipo como Tiger Messi, Woods que es un fuera de serie, porque es el único. Por eso Messi es imposible estadísticamente, porque es el mejor en todas las facetas del juego que él interviene. Entonces, obviamente, va a ganar un montón de plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese negocio que se volvió tan rentable, tan importante, tan grande, ¿qué pasa? Un error del árbitro es carísimo. Entonces, ¿a qué lleva eso? ¿Cómo haces para minimizar el error? Y buscas un perfeccionamiento tecnológico. Pero el VAR se equivoca. Bueno, ese es el problema. Digo, se supone que la tecnología está para que no se equivoquen y se comete errores graves, estamos más complicados. Porque entonces, ¿por qué se equivoca la tecnología si si todos podemos ver? ¿Podría haber ahí también dinero? No, ¿a usted qué le parece, Winiarski? No sé, yo del mundo del fútbol no entiendo nada. Pues puede ser que, digamos, a veces no pidan la corrección. Está todo podrido. Sí. Ahora, Para usted Messi es mejor que Maradona. para mí Messi es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Hay un trabajo que se hizo en Inglaterra que se llama Messi es imposible y hace un relevamiento de todas las facetas del juego. Y Messi es el mejor en todas las facetas del juego. Y eso es imposible porque vos podés ser mejor en algo, pero menos bueno en otra. Digo, pero ser el mejor en todo es de otro planeta. Usted habla mucho sobre el valor de la libertad. ¿Qué reflexión le merece que el país anfitrión sea Qatar? Digo, me parece un lugar muy complicado, digo, porque no hay... El máximo logro del liberalismo, ¿sabes cuál fue? La igualdad ante la ley. Y no hay igualdad ante la ley. Eso me parece deplorable. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. ¿Qué te parece? Sí, vamos a la primera pausa. Parpadeo y ya venimos. Muchísimas gracias, Javier Milei. Por favor, un placer. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento